Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar en Colombia cayó por debajo de los 3.300 pesos y alcanzó su nivel más bajo en los últimos 6 años. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? En minutos estaremos analizando esta noticia. Crear empresa es el sueño de muchos, pero es apenas el comienzo, porque sostenerla es el verdadero reto. ¿Cómo sobrevivir y no morir en ese intento? Abordaremos este tema con Andrea Zuluaga, directora de Transformación Empresarial de la Corporación Interactuar. El 31% de los colombianos no podría pagar al menos una de sus deudas. Así lo reveló un estudio de TransUnion, la central de riesgos que midió el comportamiento de los consumidores. Les tenemos los detalles de este informe. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del dólar porque se ubica en su nivel más bajo de los últimos 6 años. Para conocer qué sectores se benefician y cuáles se ven afectados con un dólar por debajo de los 3.300 pesos, nos conectamos a esta hora con Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo ven ustedes este precio del dólar? ¿Por qué se da este precio que no se veía desde hace tantos años en nuestro país? Luisa, realmente es un movimiento de euforia, un movimiento de optimismo, de confianza de los inversionistas que realmente están en este momento muy optimistas con el nuevo gobierno, con el nuevo gabinete ministerial. Esto ha generado confianza, ha generado... ¿Qué es lo que están premiando en este momento los inversionistas? Tener reglas claras, tener seguridad jurídica, seguridad física, que es lo que ha prometido el nuevo gobierno, austeridad fiscal, el nuevo gabinete, los nuevos ministros que ha nombrado el presidente Abelardo y su vicepresidente José Manuel han generado mucha confianza, han sido vistos con muy buenos ojos por parte de los inversionistas y eso está generando que proyectos que venían estancados durante estos 4 años estén reactivándose y el optimismo por entrar al país sea muy grande en este momento. Y ese es el flujo de capitales que estamos viendo, también aprovechando las tasas altas de interés. Entonces todo eso ha generado una entrada de dólares muy importante y que todo el mundo está muy optimista porque realmente estamos entrando a un rango de negociación en el dólar en Colombia que vimos durante el 2015 y 2020. Estamos hablando de un rango entre los 3.300 y los 2.800 pesos. En este momento ya el movimiento está muy extendido, es para que nosotros estuviéramos alrededor de los 3.800, 3.700. ¿Cómo se está moviendo con respecto el dólar, con respecto al resto de monedas de la región, como el peso chileno, el real de Brasil, el peso mexicano? Pero acá en Colombia tenemos una prima, básicamente, o un apetito por el país que en este momento son alrededor de unos 500 pesos y es por eso que estamos viendo estos niveles tan atractivos, sobre todo para los importadores y para quienes tienen obligaciones en el exterior. Sí, ya vamos a analizar eso de los beneficiados y los perjudicados. Quiero que miremos esta gráfica comportamiento del dólar en los últimos 7 meses. Veíamos que el 30 de enero 3.661 pesos, luego pasamos a 3.766, 3.669 pesos, 3.621 pesos, 3.678. En junio ya empezamos a ver este descenso, 3.443 y 3.256 pesos. Y uno también viendo y analizando, Juan Pablo, cómo se mueve el dólar y la bolsa de Colombia, cómo se mueve el tema de los mercados con este precio del dólar. Luisa, mira, los mercados siempre anticipan. Como se dice tradicionalmente en la bolsa, en los mercados bursátiles, el mercado compra con el rumor, vende con la noticia. Entonces el mercado empezó, y ese fue un rally que vimos durante la primera vuelta presidencial y ya el resultado final en la segunda vuelta, un rally muy importante en las acciones de Colombia. Hay un apetito muy grande por estos activos en el país y una corrección fuerte del dólar. Recordemos que antes de esa primera vuelta estábamos cerca de los 3.800 y se ha presentado esta caída abismal. Nosotros ahora lo que estamos esperando es que realmente el dólar empiece a encontrar una zona de soporte, un piso en estos niveles, al menos en el corto plazo. A mediano o largo plazo seguimos esperando que el dólar pueda continuar a la baja y ya quedarnos en digamos que un movimiento muy lateral en ese rango de negociación entre los 3.300
y los 2.800 pesos, que fue volvernos a meter en ese rango de 2015 a 2020. ¿Qué es importante? En el mercado bursátil hay una cantidad de oportunidades ahora, acciones muy baratas, de compañías muy sólidas, líderes en la región, líderes en sus sectores, y que fuera de eso ahora tenemos una gran ventaja. Ya reactivar relaciones con Ecuador, Perú también se va a volver un aliado, un gobierno que comparte la misma ideología del presidente actual, pues el presidente que llega, Abelardo, en Colombia. Venezuela, se abre un mercado donde está todo por hacer. Entonces realmente no es solo la confianza en Colombia, todo por hacer en el sector minero energético también, en hidrocarburos, hay todo, y esto, las compañías nuestras tienen todo el potencial y ya toda la confianza para salir a invertir. O sea, tantos inversionistas locales, las grandes compañías, los inversionistas internacionales, lo único que necesitaban eran reglas claras. Y eso es lo que estamos viendo ahora con ese apetito y ese ambiente de optimismo por las medidas anunciadas y por la confianza que hay en el nuevo gabinete de gobierno. Usted mencionaba al inicio, Juan Pablo, los beneficiados. Vamos por partes. ¿Quiénes se benefician con este precio del dólar? Luisa, mira, todo el que vaya a viajar, ahora para vacaciones de fin de año es el momento buenísimo para los que estén pensando salir del país, los que tengan compromiso en el exterior, ya sea de educación, los que estén pensando cambiar de carro, de vehículo, de computador, todo empieza a bajar de precio con un dólar mucho más favorable, mucho más barato. Se vuelve muy atractivo para las empresas también, para los importadores, para invertir en maquinaria, para invertir en... no solo en Colombia, sino en el exterior también, los que estén pensando hacer inversión en el exterior, para el mismo gobierno. Vemos como la deuda pública está en máximos históricos, cómo ha crecido la deuda en el gobierno actual, y gracias a Dios con ese recorte del precio del dólar nos va a favorecer bastante para que el gobierno tenga mayor facilidad para pagar los intereses y pagar el servicio de la deuda, que va a ser un compromiso muy importante que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. Sí, ese punto es muy importante, el de la deuda. Veíamos que también la deuda, pues en los últimos meses hemos hablado mucho de este tema, de cómo ha crecido la deuda pública, la deuda de Colombia, pero esto parece favorecer. Por ese lado sí, o sea, compensa un poco el endeudamiento excesivo que ha tenido el gobierno actual, porque la deuda viene creciendo a un ritmo muy acelerado, y afortunadamente por esa confianza que está generando el nuevo gobierno, eso nos va a favorecer bastante para que el dólar esté muy controlado en esta zona y permita que el gobierno pueda ir cumpliendo ese servicio a la deuda, ese pago de intereses, que al final del día es un pago, lo dice es el gobierno, pero realmente somos todos los colombianos que a través de los impuestos tenemos que salir a cubrir esa deuda. Y ahora hablemos de los que no se ven tan beneficiados, que se ven afectados por este precio del dólar, el caso de los exportadores colombianos. Así es, Luisa. Los cafeteros, los floricultores, los textileros, todos están muy afectados. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los costos en pesos les han subido muchísimo. Entonces, si vemos el costo del salario mínimo, que está disparado luego del aumento de casi un 24%, el recorte de horas laborales por semana, eso aumenta los costos. Fuera de eso, muchos de estos commodities o de estos activos en el exterior han caído con mucha fuerza. Si vemos el precio del café, el precio del mismo petróleo, entonces, que han venido descolgándose, entonces son menos pesos que van a recibir al final del día cuando hagan el cambio de los dólares en Colombia, las monetizaciones. Entonces tienen un reto muy interesante, muy duro en este momento, pero también hay otros sectores que se ven golpeados. El tema de turismo se ha visto afectado últimamente. Vimos las cifras que vienen descendiendo la ocupación hotelera con fuerza en el último mes, sobre todo con esta caída fuerte, impacta mundial también, pero esto genera que muchos extranjeros que estaban viniendo sobre todo a ciudades como Medellín, Cartagena, en el auge del turismo, estén frenando ese gasto. ¿Por qué? Porque ven que les rinden más los dólares en otros países. Acá, como ha venido corrigiendo con tanta fuerza ese poder adquisitivo, cuando venían a comprar y todo les salía barato acá en Colombia, digamos que ya no lo están viendo así. Entonces eso afecta transporte, afecta restaurantes, afecta hotelería, afecta una cantidad de sectores. Y ¿qué es importante? Al final del día en la economía, con cualquier movimiento de mercado, haber beneficiados, perjudicados.
Lo que necesitamos acá es que el dólar empiece a encontrar una estabilidad, un piso. Aquí estamos en un movimiento de euforia, pero nosotros somos optimistas que el dólar se empiece a configurar cerca de un 3.300, 3.400 en próximos días, en próximas semanas, y eso lo va a permitir que ya las personas, las empresas puedan empezar a hacer sus cuentas más claras y que realmente por ejemplo, en el caso de los extranjeros, en el tema de turismo, estén viendo ya una estabilidad en el dólar y digan, bueno, efectivamente, si queremos ir a Colombia, ese es el precio que debemos pagar en los hoteles, en los restaurantes, entonces ya no les va a rendir con un dólar de 4.000 o de 5.000 como venían disfrutando hace poco. Entonces, y para los mismos exportadores, ya de que tengamos estabilidad, van a poder ir nivelando sus precios. Entonces, el mercado es muy cíclico y se comporta muy bien dependiendo. Lo clave acá es, ahí tenemos una gran ventaja y es el petróleo, Luisa, porque ya el gobierno dice vamos a reactivar sector petrolero y esa parte es clave para Colombia. Por un lado, para poder pagar el servicio a la deuda internacional y no tener que seguirnos endeudando al ritmo que venían endeudados del gobierno actual, y por otro lado, porque actúa como una barrera natural del dólar. Entonces, como una barrera coralina, nos evita esa volatilidad del dólar, siempre a nivel internacional, porque cuando hay conflicto, se dispara el dólar, se dispara petróleo. Entonces, así nosotros evitamos acá que por un aumento en el petróleo, son más dólares que va a recibir al país, en el caso de Ecopetrol y las distintas petroleras, entonces evita que el dólar se dispare acá con fuerza y ayuda a que se mantenga una estabilidad. Es supremamente importante el sector petrolero para el país. Claro, es esa dinámica de cómo funciona el precio del dólar y el precio del petróleo. Y hablemos también de las remesas, es decir, esos familiares que están en el país en este momento, como usted lo mencionaba, no les va a rendir tanto esos dólares que les están enviando sus familiares en el exterior. Así es, Luisa. Efectivamente ya se vuelve, ya muchos empezarán a tantear y a ver si les sale mejor invertir en el exterior o traer esos dólares al país, porque realmente ya como el dólar empieza a tener lo mismo las personas que están prestando servicio al exterior, que son muchos jóvenes, muchas personas que venden su servicio al exterior a través de internet, a través de todas las plataformas, hoy en día se están viendo afectados porque los ingresos se les han disminuido considerablemente. Entonces ya todas las personas empiezan a evaluar si mejor traen los dólares o los van invirtiendo afuera en otros mercados, mientras el dólar empieza a tener al menos una estabilidad y empieza a encontrar un piso en el mercado. ¿Qué es lo importante y el mensaje al final del día? Cómo hay confianza, cómo hay seguridad en distintos frentes, cómo esto está generando un optimismo importante. Nosotros no vemos un repunte del dólar grande a nivel internacional porque por el momento, como hay mucho optimismo en Colombia, esperamos que el dólar se mantenga muy por esta zona, inclusive pueda caer. Entonces debemos acostumbrarnos a un dólar distinto y por eso no es que la perspectiva, si nosotros estuviéramos esperando que el dólar se va a subir, pues la gente se queda esperando, pero realmente como el dólar se espera más que tenga ese sesgo bajista o que se nivele por esta zona, se vuelve atractivo igual seguir invirtiendo en el país porque de todas formas se van a valorizar las propiedades, desde que haya confianza, desde que haya inversión. Todo el resto, el que compre un terreno, el que compre un apartamento, el que compre una casa, lo que sea, en lo que esté invirtiendo, se le va a ir valorizando también. Sí. Bueno, Juan Pablo Vieira, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos, ayudarnos a entender cómo impacta este precio del dólar, a quienes beneficia y a quienes afecta. Muchas gracias, Juan Pablo. A ti, Luisa, muchas gracias por la invitación. Feliz noche. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el dato de la informalidad laboral en Colombia que entregó hoy el DANE. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Hablamos ahora de cómo es crear una empresa en Colombia y lo más importante, mantenerla a flote. Pues para abordar este tema nos conectamos a esta hora con Andrea Zuluaga, directora de Transformación Empresarial de la Corporación Interactuar. Buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches, Luisa. Un saludo a ti y a todos los televidentes que nos acompañan en el programa de hoy. Muchas gracias a usted por su tiempo. Hablemos de qué tan difícil es crear una empresa en nuestro país, según lo que ustedes han identificado en ese acompañamiento empresarial. Claro que sí. Mira, Interactuar en más de 43 años ha podido acompañar a más de 500.000 microempresas. Y esto es un camino de mucha pujanza, de mucha energía, porque verdaderamente hacerlo en el país no es una tarea fácil.
Aproximadamente Colombia está hecha de microempresas. Más del 94% son micro de todas las empresas que existen en el país. Ellas generan cerca del 67% del empleo. Algo muy importante, Luisa, van a generar un ingreso digno en los hogares y en las familias. Movilizan las economías locales, tanto en los barrios, en las veredas de nuestro país. Pero también esa fuerza tan poderosa enfrenta grandes desafíos. Imagínate, por ejemplo, que solamente el 46% de ellas genera su propio autoempleo. No tiene cómo generar empleos adicionales y mucho menos formales. Aquí tenemos una tasa muy alta en esa informalidad que más o menos oscila en el 80%. Hay un dato que cuando uno busca generar realmente una estabilidad en un micronegocio, en una microempresa, es muy importante. El 73% de ellas registra ventas inferiores a los 5 millones de pesos. Es decir, aquí estamos hablando sobre una base empresarial que es muy de subsistencia, que realmente se crea por generar realmente un ingreso para su familia, pero que realmente las condiciones del mercado y el contexto las hacen vivir en un ambiente día a día de muchos retos a nivel empresarial. Y pasa también que en ese camino que usted nos menciona, que no es para nada fácil, algunos desistan y prefieran cerrar estas empresas. Por supuesto, eso pasa mucho. Mira, nosotros hemos visto cómo alrededor del 33% de esas microempresas que se crean no superan los 5 años de supervivencia. Y es porque realmente el desafío va más allá simplemente de tener un buen producto, de ofrecer un buen servicio. Son las habilidades de gestión, la gerencia, el poder de liderar, manejar también la gestión emocional. Es que ellas, aunque son micro en su tamaño, todos los días tienen que tomar decisiones, tienen que salir al mercado a negociar, a buscar nuevos clientes, pero les toca también trabajar con proveedores en esa materia, vivir estos movimientos de flujo económico también, del aumento de los precios en los insumos, en la producción. Les toca también manejar sus propias emociones porque aquí hay muchos miedos también. Ellas destinan realmente su recurso familiar, muchas son eso, realmente son empresas que subsisten un ingreso, más o menos el 60% depende de ese único ingreso que generan en la familia, entonces se vuelven también muy vulnerables ante cualquier eventualidad o complicación que hay en el medio. Imagínate, por ejemplo, el 49% aproximadamente de ellas solamente logra acceder a un crédito ante una entidad formal cuando requieren financiación para crecer sus negocios. Y más o menos un 59% de ellas no genera un salario fijo permanente. Entonces esa inestabilidad les detona que esos resultados también en su desempeño empresarial sean muy frágiles. Pero es una respuesta también a la economía barrial y es una respuesta que hoy nos permite movilizar socialmente a más de 5.600.000 micronegocios. O sea que hay familias en Colombia que viven realmente de estos negocios pequeños y que tenemos toda la necesidad de apostarle a ellas y ponerlas en el centro de la conversación. Director, ustedes también tienen un dato muy interesante y es que el 49% de las personas emprende por necesidad. Esto también ustedes lo han identificado y deciden empezar, como usted lo mencionaba, desde la casa, con poquito. En algunos casos son personas que no cuentan con un empleo. Así es. Mira, arrancan realmente por eso, la necesidad, el mercado laboral no abastece realmente toda esta demanda que tenemos, digamos, muchas personas no logran acceder a un empleo, entonces ellas arrancan por sí mismas a crear su propio autoempleo, a generar ese recurso económico para poder llevar a sus hogares y alimentar a sus hijos. Hacen. Algunas en ese proceso van evolucionando de manera muy informal, por supuesto, van dando pasos, pero hoy el llamado que hace Interactuar aquí es que las tenemos que ver también con ojos de oportunidad.
uno va viendo evoluciones, crecimiento, cuando cambia la mentalidad. Si tú también podemos en un ejercicio acompañarlas, ayudarlas a relacionarse, ellas no solamente necesitan financiación, necesitan realmente una orientación. Porque así como cualquier otra empresa, sea mediana o grande, aquí lo que hay son líderes en unos negocios que están generando empleo, que están movilizando también el Producto Interno colombiano. Y hay que prestarles esa, digamos, intención, darles esa identidad porque realmente movilizan toda la economía. Sí. Si hacemos apuestas ahora, que es súper necesario con el gobierno, con las entidades privadas, si le apostamos a la microempresa, le vamos a apostar realmente al fortalecimiento de muchos hogares en Colombia. Y cuando se fortalece un hogar, se fortalecen las comunidades, también los territorios y por supuesto se crean muchas oportunidades para el país. Sí, directora, ya para ir cerrando, ¿cuáles son esos 3 clave o ese acompañamiento riguroso que hacen para que puedan sobrevivir estas empresas y se sobrepongan a las dificultades? Mira, aquí Interactuar ha entendido una labor muy importante y lo primero es que ellas necesitan realmente un proceso más integral donde no solamente tengamos instrumentos y mecanismos de financiación. Interactuar le otorga microcrédito. El año pasado fueron más de 30.000 microcréditos que pusimos, pero ese microcrédito no puede ir solo. Tiene que ir acompañado realmente de formación, de asesoría, de asistencia técnica, pero también de procesos de relacionamiento que las conecten con más clientes, con proveedores, que hagan enlaces también entre líderes de microempresa. Nosotros les decimos mucho, ustedes, el tamaño es el pequeño, pero ustedes son gerentes de un micronegocio, de una microempresa, y eso cambia mentalidad. Hoy el llamado realmente para Colombia es: hagamos una apuesta en política realmente nacional para darles esta identidad, para caracterizarlas como debe ser y atender esos dolores que tienen. Que hagamos una apuesta por renovar la formalización y los ejes que están en torno en ellas. Que también hagamos esa inclusión financiera, pero de una manera también innovadora en mecanismos digitales. Y por supuesto, que hagamos una articulación en todo este ecosistema empresarial que las acompaña en este ejercicio, porque el camino de hacer empresa no es fácil, pero si se logra en conjunto, en un contexto más habilitado, aquí se logran detonar grandes historias de vida y de progreso para el país. Directora, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos y por esta información tan clave para el tejido empresarial de nuestro país. Muchas gracias. A ustedes, Luisa, muchas gracias a ti. Y aunque los hogares colombianos están mostrando señales de estabilización financiera, aún persisten las presiones económicas. Esa fue una de las conclusiones del último informe de TransUnion, Central de Riesgo, que midió el comportamiento de los consumidores colombianos. ¿Usted se ha preguntado cómo están sus finanzas personales este año o qué cambios haría para estar más tranquilo respecto al uso del dinero? Sí, claro, bastante optimista y bastante pensando a largo plazo. Debido a que pues uno cuando se trata de finanzas siempre tiene que pensar más allá de lo que va a pasar. Sí, claro, ahorrar, invertir, como todo lo que involucre crecer financieramente. Trato de tener la mayor organización posible, pero por supuesto quisiera mejorar varios aspectos al respecto. Sí, muchas veces pues sí me pasa que me cuelgo un poquito, pero normalmente no dejo que pase mucho tiempo, pero sí, normalmente sí me cuelgo en esas deudas. ¿Y con el tema de los préstamos, piensa de pronto pedir algún préstamo este año? No, y más viendo que las tasas van a aumentar, entonces no que veo factible sacar un préstamo. TransUnion, dedicada a recopilar información del historial crediticio de la gente, realizó una encuesta para ver cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores colombianos. La encuesta encontró que 1 de cada 3 colombianos esperaba no poder pagar al menos una de sus obligaciones financieras actuales en su totalidad, un aumento de 3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Mientras que el 56% reportó haber reducido sus gastos discrecionales, es decir, salidas a comer afuera, viajes y entretenimientos durante los últimos 3 meses. Con un perfil cauteloso, los colombianos se están adaptando a manejar presupuestos limitados.
1 de cada 3 consumidores, un 33%, 2 puntos más frente al reporte del año pasado, reportó estar comprando más marcas genéricas o marcas propias de los comercios, lo que refleja un cambio claro hacia la optimización de valor. Sin embargo, menos consumidores indicaron estar buscando activamente descuentos o comprar en comercios más económicos. Y otra realidad que encontró el estudio es que el 38% de los consumidores planea solicitar un nuevo crédito o refinanciar algún producto existente. Sin embargo, este porcentaje refleja una reducción respecto al año pasado y la principal razón son las altas tasas de interés. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El DANE entregó las cifras de desempleo de informalidad en Colombia. Entre marzo y mayo la informalidad se ubicó en el 54,7%, 1,2 puntos porcentuales por debajo de lo reportado en el mismo trimestre del año pasado. La informalidad en hombres fue del 57%, mientras que la informalidad en mujeres fue del 51,5%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz fin de semana para todos.